Estamos en Ah, comunicación, Carlos, con el doctor Luis Lescano Claude. ex ministro de la Corte Sí, Suprema de señor. Justicia y ex integrante de la Sala Constitucional, si no me equivoco. Doctor, buen día, muy amable. Gracias por atendernos, doctor. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Doctor, queremos molestarte un poquito para saber cuál es tu opinión con respecto a esta declaración de inamovilidad de los ministros, de 5 ministros de la Corte Suprema de Justicia y las circunstancias en las que se dieron estas 5 inamovilidades. En primer lugar, lo que hay que señalar es que este es un criterio de la Corte de hace bastante tiempo. La primera vez que se dictaron, fueron dos acuerdos y sentencia. En mayo del año 2000 se dictaron las primeras sentencias en el mismo sentido que estas dos últimas. O sea que el criterio de la Corte ya es un criterio de hace bastante tiempo, en el sentido de que se aplica el artículo 261 de la Constitución respecto de la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema. Y ahora se reiteró otra vez respecto de los 5 ministros que hace relativamente poco tiempo se incorporaron a la Corte Suprema. Eso es lo que ocurrió. También hay que aclarar que los restantes ministros de la Corte Suprema, es decir, 3 de ellos, también ya tienen la declaración de inamovilidad hasta los 75 años. El único que no tiene es el que se incorpora ahora, que se incorporó en estos días, el doctor Ríos. Pero después todos, con estos 5, se completan 8 ministros que tienen la declaración de inamovilidad hasta los 75 años. Claro, doctor, y a ver un poco, ¿qué es lo que se puede entender en ese sentido? ¿Usted comparte esa postura? Porque había gente en la propia corte anterior con criterio diferente, porque la doctora Alicia Pucheta y creo que el doctor Torres 15 adquirieron la inamovilidad, pero como magistrados. No así una acción directa contra el artículo 19 de la ley que organiza la Corte. Sí, así es. En el caso de la doctora Pucheta y del doctor Torres Kinzer, se presenta otra cuestión, que es el hecho de que se trate de personas, de magistrados, que ya lleguen a la Corte con la inamovilidad adquirida en segunda instancia. Ellos habían sido miembros de tribunales de apelación durante mucho tiempo y ahí ya adquirieron la inamovilidad definitiva. Es una situación un poco diferente, respecto de lo cual incluso también de algún sector se planteó la discusión de si se debía empezar a acumular otra vez el tiempo necesario en la Corte Suprema. Pero ese es, por una parte, otro criterio. Hay un sector de la opinión en el campo jurídico que sostiene que tiene que ser aplicado el artículo 252 de la Constitución. Y incluso, ¿verdad?, hay algunos, yo creo que con un criterio equivocado, que sostienen que magistrados que lleguen ya con la inamovilidad permanente tienen que empezar otra vez a acumular el tiempo necesario en la Corte Suprema. Yo creo que es un criterio, ese criterio es equivocado, porque si un magistrado ya llega con la inamovilidad adquirida en segunda instancia, es indudable que ya tiene inamovilidad hasta los 75 años, aunque sea designado como ministro de la Corte Suprema.
en general, mi criterio es que todos los doctores que sean designados como ministros ya adquieren una movilidad desde el nombramiento hasta los 75 años. Claro, ¿y cómo se entiende eso entonces? Porque en el decreto de nombramiento se los nombra durante el periodo de 5 años. Esto dice claramente en la resolución y lo establece así claramente sin lugar a dudas. Cuando es así, acá viene el punto de discusión también, el afectado, ¿cuánto tiempo de plazo tiene para recurrir contra esa resolución que lo nombró por 5 años? A ver, un poco, eso está en la resolución de la Cámara de Senadores, que es la que designa, ¿verdad? La que tiene la facultad de designación. Eso figura en la resolución de la Cámara de Senadores. Bueno, ahí se presenta el problema del plazo, ¿verdad? Se trataría de una resolución que tendría que ser impugnada dentro de los 6 meses. Se tendría que impugnar, o sea, una inconstitucionalidad contra el artículo 19, que es la ley 609 que organiza la Corte Suprema de Justicia, y contra la resolución específica de nombramiento de una persona como ministro de la Corte Suprema. Para esta última el plazo sería de 6 meses. Sí. Sí, o sea que sí, a ver, los ministros tenían un plazo de 6 meses para accionar contra esa decisión o esa resolución del Senado entonces. Y tendría que tomarse ese plazo como el plazo dentro del cual tendrían que promover la acción de inconstitucionalidad. Porque ahí existe, es cierto, hay también una discusión, porque el artículo 19 de la ley 609 puede ser impugnado sin límite de tiempo. Ahí la acción es imprescriptible respecto del artículo 19. Respecto de la resolución de la Cámara de Senadores, el plazo es de 6 meses. Entonces existe ahí la discusión de si se tiene que promover la acción dentro de los 6 meses o se tendría la posibilidad de promover acción contra el artículo 19, del cual deriva esa resolución. Es la que es el artículo que sirve de base a la resolución en que se establece ese plazo de 5 años. Es también una discusión acerca de cuál es el plazo. Algunos dicen que el agravio recién se va a producir cuando se cumplen los 5 años. Ahí recién va a haber un agravio respecto de la inamovilidad de ese ministro de la Corte Suprema. Pero desde el momento del nombramiento por 5 años, entonces ya se registraría el agravio por una cuestión lógica, ¿verdad? Si se interpreta, entonces, si los ministros son inamovibles de su nombramiento, si alguien pone en alguna resolución administrativa que es por 5 años, de hecho que inmediatamente uno debería recurrir, ¿verdad? Dentro de ese plazo establecido. Yo creo que eso luego fue el criterio de los doctores Torres Kinzer y Alicia Pucheta, por eso ellos recurrieron por esa otra vía de la inamovilidad como magistrados, porque desde el punto de vista de ellos ya había vencido ese plazo. ¿Y su punto de vista cuál es? ¿Extemporáneo? ¿Se tiene que accionar dentro de los 6 meses o dentro de ese periodo de 5 años, doctor? Bueno, yo estaría por el criterio de los 6 meses, ¿verdad? Me parecería que ya se tendría legitimación activa para promover la acción inmediatamente, ¿verdad? Como sucedió en el caso, por ejemplo, del doctor Diesel, que había sido designado hace muy poco tiempo y promovió ya la acción inmediatamente
Yo creo que ya tiene legitimación activa porque por esa resolución en que se le aplica directamente a él, en su caso particular, se le aplica el artículo 19 de la ley 609 y se le fija un plazo de 5 años. O sea que yo creo que ya se da el agravio con esa resolución de la Cámara de Senadores. Me parece entonces correcto de que haya planteado la acción al poco tiempo de asumir en la Corte Suprema de Justicia. Ya está dado el agravio. Claro, de hecho, por eso pues le digo, o sea, es una cuestión lógica nomás el momento en que ponen en el papel que la designación de Juan Pérez es por 5 años, ahí mismo ya se produce el agravio. Entonces, podríamos decir entonces que las otras acciones promovidas fueron extemporáneas desde su punto de vista, doctor. Y ahí estaría la discusión, porque el artículo 19 de la ley 609 se puede impugnar sin límite de tiempo. O sea, ahí no hay, la acción es imprescriptible, porque es acto normativo de carácter general, entonces en cualquier momento. Claro, la decisión particular, esa resolución en que se aplica a una persona en particular, esa es la que solamente puede ser impugnada dentro de los 6 meses. Claro, pero usted comparte ese criterio de los 6 meses entonces. Sí, yo creo que lo mejor, lo que corresponde estrictamente es que plantee dentro de los 6 meses para que no surja esa discusión de si es extemporánea o no la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque ahí estaría entonces la discusión de que el artículo de la ley 609 puede ser impugnada en cualquier tiempo y que es la que sirve de base a la resolución de la Cámara de Senadores. Estaría esa discusión, ¿verdad? Que la Corte, de hecho la Corte ha aceptado acciones que se promovieron después de los 6 meses, ¿verdad? Que se promovieron contra el artículo 19 se declara la inconstitucionalidad del artículo 19 y de todas las resoluciones que derivan de él. Claro. Con eso entonces se cubre la resolución particular. Claro, eso es lo que ahí se cubre, esa resolución se tapa, entonces, pero esa es una decisión entre los propios miembros que es para favorecerse, ¿verdad? Porque si hay criterios divergentes, como la de usted, que estuvo incluso en la Sala Constitucional, y usted comparte la postura de Torres y de Alicia Pucheta en su momento de que se tiene que accionar dentro de los 6 meses, entonces ya surge y eso ataca directamente la credibilidad de la Corte, pues, doctor. O sea, esa discusión, ese debate, ya que estamos hablando sobre algo ya concluido, terminado, como es el fallo de la Sala Constitucional que los declara inamovibles. Bueno, verdaderamente hay varios elementos allí también, otras cosas. Por ejemplo, cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 609 en mayo del año 2000, lo hizo con el alcance previsto en el artículo 137, última parte, la parte que dice carecen de validez los actos de autoridad contrarios a esta Constitución. Bueno, más o menos eso, porque estoy diciendo sin leer, ¿verdad?, el texto constitucional. Es decir, fue una resolución con alcance de hecho erga omnes, con efectos generales. Es decir, que incluso ya esa disposición tendría que ser aplicada respecto de todos los posteriores ministros de la Corte Suprema de Justicia. Fue una resolución con alcance de erga omnes. Claro, pero no Ahora también, otra vez se repite eso mismo
en estas últimas dos resoluciones. Y eso no es, justamente eso me estaban diciendo, hubo una extralimitación de parte de los ministros que firmaron esa decisión, que justamente, mira bien, me dijeron, porque habla también, sí, y todas las consecuencias dice exactamente lo mismo. Entonces no habría ahí una extralimitación de los ministros con respecto a esa declaración, como si le vas a dar efecto erga omnes si nuestra legislación no permite que las acciones de inconstitucionalidad tengan ese efecto, doctor. Bueno, yo creo que ahí se cometió un error, porque estas dos últimas sentencias están dictadas por la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional, de acuerdo con el artículo 260, inciso 1, solamente puede declarar la inconstitucionalidad con efectos limitados o interpartes. Ahí es evidente que cuando actúa la Sala Constitucional, se entendió en el año 2000, las resoluciones fueron dictadas por el Pleno de la Corte Suprema. Ahí es distinto. Ahí entonces sí se puede entender que la Corte puede dictar una resolución, un acuerdo y sentencia con alcance erga omnes. No se usó la expresión erga omnes. Se hizo mención al artículo 137, último párrafo, con esa expresión de que carecen de validez los actos de autoridad opuestos a la Constitución. En esa forma, haciendo esa referencia al artículo 137, última parte de la Constitución, se resolvió eso. La Sala Constitucional no puede dictar una resolución con ese alcance. Eso es indudable, ¿verdad? Pero estas últimas sentencias fueron dictadas por la Sala Constitucional. Claro, bueno, entonces ahí se puede hablar de una extralimitación, entonces, doctor. Y ahí hubo, realmente, para decirlo así como son las cosas, sí, el artículo 260, en el artículo 260 de la Constitución están las atribuciones de la Sala Constitucional y solamente le permite declaraciones de inconstitucionalidad con efectos limitados. Faltó que fuera, realmente tendría que haber sido el Pleno de la Corte Suprema. Siempre se entendió que solo el Pleno podía declarar con efecto de erga omnes. Sí, lógico, eso es muy importante porque ya va a ser la postura, aunque haya una mayoría mínima, digamos, igual cuando dicta la Corte es la palabra mayor, se podría admitir más o menos en ese sentido, doctor, porque es la máxima autoridad, porque es el Pleno, ¿verdad? Sí, se interpretó así porque en el artículo 159, en que están las atribuciones de la Corte, se menciona como una atribución de la Corte que puede conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad, y simplemente está establecido así, sin ninguna distinción. Si no se le da al Pleno de la Corte, se le da la atribución de conocer y resolver en cuestiones de constitucionalidad, y no se limita como se hace en el artículo siguiente, en el 260. Sí se limita esa atribución cuando se trata de la Sala Constitucional. Entonces, por eso se entendió, si es el Pleno, no hay limitación, puede ser con efecto de erga omnes, y cuando es la Sala, sí hay limitaciones, tiene que ser con efecto interpartes. Por eso se dictaron esos dos acuerdos y sentencias de mayo de 2000, en que fue la primera vez que se estableció este criterio, que ahora se reitera otra vez con estos dos acuerdos del 25 de octubre
de 2021. Doctor, y a ver un poco, por otro lado, ya que hablamos ya esta parte jurídica, por otro lado, a ver, le queremos consultar el hecho de que no se haya hecho público esto, ya que es un tema así debatido, porque usted mismo está diciendo, bueno, hay uno que cree que es imprescriptible, otros que sostienen que tiene que ser dentro de los 6 meses. No es un tema así ya terminado, y sobre todo porque hace poco el Senado otra vez le hizo jurar al ministro Víctor Ríos por 5 años, y eso todos lo pudimos escuchar cuando el presentador lee la resolución de la Cámara de Senadores. Entonces, a ver un poco, se cuestiona también esa forma de presentarse a la escondida, por debajo de la mesa, por debajo del escritorio. ¿Cómo ve usted eso, ese tipo de situaciones, doctor? Los acuerdos, estos últimos acuerdos y sentencias tienen fecha 25 de octubre y se dieron a conocer, creo que fue el 10 de noviembre. Sí. Salieron a la luz pública. Según dicen, esto se publicó en la página del Poder Judicial en días inmediatos. Lo que dijeron es eso, que se alzaron esas resoluciones a la página del Poder Judicial, no sé qué día, pero en unos días próximos al 25 de octubre, y que alguien vio recién el 10 de noviembre. Según eso, que la publicación se hizo en forma inmediata, solamente que la difusión por medio de algunas personas que se percataron de ello fue posterior. Según dice que fue así. Claro. Primero la resolución es de fecha 25, pero se llevó a estadísticas el 1. Octubre, el 25 lleva fecha, pero se llevó a estadística el 1 de noviembre recién. Y después recién tuvo publicidad. Acá tengo yo la constancia en donde, queda el sello de estadística y dice 1 de noviembre del 2021. Es lo que se recibió en estadística. Este fallo 672 es lo que tengo a la vista en este momento. O sea, varios días después, 6 días después de que la Corte haya dictado, se llevó a estadística, ¿verdad? Eso es lo que un poco llama también la atención, porque casi inmediatamente todas las resoluciones son derivadas o remitidas a estadísticas para que se pueda registrar y alzar inmediatamente para que tenga esa publicidad que tiene que tener, ¿verdad? Sí, lo que estoy viendo acá en el calendario es 25 de octubre, es un lunes, y el 1 de noviembre es otro lunes. Sí. Y se da a conocer, empieza a circular esto la semana siguiente, creo que fue el miércoles 10. Recién ahí empezó a difundirse así al público en general. Bueno, ese retraso estadística sí algo llamativo, ¿verdad? Porque por lo general suele ser en un plazo más breve. Ese registro en estadística suele ser en un plazo más breve. No sé qué habrá sucedido, la verdad que no tengo conocimiento al respecto. Claro, pero sí. Hay otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, como estaba diciendo, pero la declaración ya de mayo del año 2000 es con efectos generales, es decir, se declara la inconstitucionalidad con el alcance del artículo 137, última parte, es decir, de que carece de validez esa resolución. Pero la resolución en particular era una resolución de la Cámara de Senadores que confirmaban a algunos ministros y no confirmaban a otros, a 3, y se declaró verdaderamente ahí se tiene que entender con el efecto erga omnes. Y eso de efecto erga omnes significa que ya no se aplica
el artículo 19 de la ley 609 no se le tendría que aplicar a ninguna persona en el futuro. Pero la Cámara de Senadores, por una parte, toma en cuenta ese artículo, el artículo 19, como ahora, en este último nombramiento, lo toma en cuenta y entonces lo nombra al doctor Ríos, por ejemplo, lo nombra por 5 años, teniendo, considerando, ¿verdad?, que las anteriores resoluciones de la Corte Suprema tenían solo un efecto limitado. Entonces, tienen que tener en cuenta lo que dice la ley, que supuestamente sigue vigente, y entonces los nombramientos posteriores igualmente tienen que seguir haciendo por 5 años, aunque se haya declarado la inconstitucionalidad. O sea, esa fue y sigue siendo, ¿verdad?, la interpretación de la Cámara de Senadores, de que se declaró, pero se toman como si fuera una declaración con efectos limitados. Entonces tienen que seguir aplicando la ley para casos posteriores, como ocurrió ahora con el nombramiento del doctor Ríos. Claro. Hacen otra vez por 5 años, y él tendría que plantear la acción de inconstitucionalidad para su caso concreto. Y si usted fuera su abogado, le recomendaría que lo haga dentro del plazo de 6 meses. Y sí, para evitar todo tipo de discusión, yo creo que lo mejor es plantear dentro de los 6 meses. Otra cosa importante también es que la Cámara de Senadores tendría que tomar en cuenta el criterio de la Corte, y una forma de solucionar esto definitivamente es derogar el artículo 19. Porque por una parte sería eso, si se derogara el artículo 19, la ley 609, ya desaparece el problema. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Cámara de Senadores en muchos casos acató las resoluciones de la Corte Suprema. Es decir, no solamente esta primera sentencia del año 2000, sino sentencias posteriores respecto de otros ministros, la Cámara de Senadores, el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo, que son los 3 órganos que intervienen en la designación de los ministros, acataron las resoluciones de la Corte Suprema, porque si no, tendrían que, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, tendría que llamar a concurso cada vez que se cumplieran 5 años de permanencia de un ministro, y eso no ocurrió en varios casos. Por ejemplo, quizá el caso más notorio es el caso del doctor Antonio Fretes, que está en la Corte hace bastante tiempo y no se llamó a concurso cada 5 años. Si el criterio era que cada periodo de 5 años se tenía que llamar a concurso, pues no se hizo. Y nadie se movió al respecto, ¿verdad? Ni el Consejo de la Magistratura, ni la Cámara de Senadores, ni el Poder Ejecutivo. Y no solamente en el caso de Fretes, también en el caso de otros. Sí, los doctores Benítez Riera, Garay, que están ya hace rato en la Corte, pero la ley, ¿acaso, doctor, no establece que la que debe comunicar esa vacancia o ese cumplimiento es la Corte Suprema? Sí, es cierto eso, que la Corte tiene que comunicar la vacancia, pero sería un argumento muy flojo para el Consejo, para la Cámara de Senadores y para el Poder Ejecutivo decir simplemente la Corte no comunicó la vacancia, sino si ellos
Si ellos están por otra interpretación, la interpretación basada en el artículo 252 de la Constitución, pues no podrían quedarse quietos sin hacer nada si ese es su criterio. Así mismo. Tendrían que haber reclamado. Y yo que lo que se ve es la aceptación del criterio de aplicar el artículo 261. Se ve que durante, digamos, un tiempo bastante largo y respecto de varios ministros, se aceptó la aplicación del artículo 261 de la Constitución. Doctor, pero ahí lo que nosotros los ciudadanos comunes, los que nos desubicamos, pues. O sea, no entendemos. Para mí tampoco acatan esos fallos de la Corte. ¿Por qué digo? Porque lo dejan plasmado en un documento. Si la Cámara de Senadores hubiera acatado o hubiera compartido la postura, el criterio o esos fallos de la Corte que dicen que los ministros son inamovibles, no hubieran establecido en el documento el periodo de 5 años. Lo que pasa es que estamos hablando de lo mismo hace rato. Los efectos no son erga omnes. Es decir, es para Fretes, fue en su momento. Para Alicia Pucheta fue en su momento. Ahora para estos 5. El Congreso no puede adoptar una posición general que surja desde una acción de inconstitucionalidad. Porque no es era omnes. Se va Víctor Ríos ahora y es para 5 años. Después se va a ir fulano en vez de Fretes y es para 5 años. De ahí a que se tergiverse todo y salga no sé, una interpretación a favor de atornillarse a la silla es otra cosa. Por eso sale ese comunicado oficial del Congreso de la Nación donde dice, por 5 años se va a Víctor Ríos. No, un comunicado, es una resolución. Y claro que una resolución que se comunica a la ciudadanía y al Poder Judicial. Por y eso, al Ejecutivo también. Y por eso no dicen, no se puede pues generalizar esta posición y esta resolución. Yo lo que digo al doctor nomás es que por escrito ellos ponen, y entonces quiere decir que no acatan tampoco. No, es que no acatan. No, Marcos, no comparten la postura. No comparten, no. ¿Entendés? Entonces, que no es hasta 75 años según una de las bibliotecas, ¿verdad? ¿Qué usted entiende, doctor? O sea, porque para mí no acatan porque evidentemente en cada nombramiento, en cada designación, lo pusieron en la designación de Jiménez Rolón, lo pusieron en la designación de Alberto Martínez Simón, de Carolina Llanes, Diesel y ahora en lo de Ríos. O sea, el Senado deja claramente establecido que ellos tienen que estar en el cargo durante 5 años. Para mí, entonces, ese es motivo suficiente de que ese poder del Estado no comparte la postura del otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, específicamente la Corte. Bueno, por una parte, es lo que estaba diciendo, que la Cámara de Senadores acepta las resoluciones de la Corte Suprema. Pero por esto, justamente, cuando se declara la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley 609, la Cámara de Senadores acepta esa resolución, acepta el criterio de la Corte de que el artículo que se tiene que aplicar es el 261 de la Constitución. Supongamos el caso del doctor Fretes. Se dictó esa resolución, la Cámara de Senadores aceptó esa, y el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura también aceptaron, porque no se llamó a concurso al cumplirse ese periodo de 5 años. Y ya pasaron varios periodos de 5 años y estos 3 órganos no hicieron nada porque se llame a un concurso para el cargo que está ocupando el doctor Fretes, por ejemplo. Y así como señalaste también el caso del doctor Benítez Riera, el caso de Garay, en todos esos casos, cuando se dicta una resolución de la Corte, acepta el Senado y todos los otros aceptan ese criterio y permiten que ese ministro siga hasta los 75 años. Es decir, en este momento, por ejemplo, yo no sé en qué periodo, cuántos periodos de 5 años ya están, pero no se ha llamado a concurso cada 5 años
por lo menos respecto de estos 3 ministros. Es decir, esa es, pues, por un lado, una postura de la Cámara de Senadores, y después tiene una postura diferente cuando nombra a nuevos ministros de la Corte Suprema. Entiende que tienen que poner los 5 años porque el artículo 19 entienden ellos que sigue vigente, Claro. pero que tiene que ser aplicado, y entonces lo aplican otra vez al nuevo caso concreto. Por ejemplo, el caso del doctor Ríos, lo aplican a ese caso concreto. No, porque Claro. la ley no es derogada, pues. ¿Cómo? Porque la ley no es derogada, doctor. Y sí, pero es un criterio contradictorio. Si ellos creen que la resolución de la Corte tiene que ser con efectos limitados, entonces lo que tendrían que estar pidiendo que se haga un concurso para todos Pero, los magistrados judiciales. Aceptan ese criterio, sin embargo, sin doctor, resistir, sin hacer nada respecto de varios ministros. ¿y qué es lo que podía haber hecho la Cámara de Senadores si la atribución es de la Corte de comunicar la vacancia, hacer un pedido oficial a la Corte o impulsar un trámite de juicio político? Porque la ley pues claramente dice la Corte es la que debe comunicar la vacancia, no la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los legisladores de la Cámara Alta en ese sentido? ¿Solicitar, hacer un pedido de informe o directamente considerar eso como un mal desempeño? La Cámara indudablemente no consideró como mal desempeño. Lo que hizo es aceptar ese criterio de la Corte. La Corte dijo que respecto de tales ministros no rige el artículo 252, sino rige el artículo 261, y lo que hizo la Cámara de Senadores es aceptar ese criterio para esos casos concretos, y eso es bien claro. Acepta el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. Es cierto lo que están diciendo. La ley dice que la Corte es la que tiene que comunicar la vacancia, pero la Corte entiende que no hay vacancia, Claro. que no hay vacancia en la Corte, entonces no comunica con un criterio coherente con sus resoluciones. Si la Corte está diciendo que se tiene inamovilidad definitiva hasta los 75, entonces de una forma coherente no tiene por qué comunicar que hay vacancia, porque no cree que se produce la vacancia al cumplirse los 5 años. Los que están con otro criterio son los que tendrían que hacer algo, y no hicieron por lo menos, por lo menos tendría que ser un oficio a la Corte diciéndoles, pidiéndoles un criterio acerca de un caso concreto, ¿verdad? Es decir, que ya se cumplieron los 5 años respecto de tal ministro, y que esperan el criterio, esperan la comunicación, alguna cosa, ¿verdad? Y verdaderamente no pueden ampararse en el simple hecho de que la Corte no haga ninguna comunicación. Lo que sucedió es que aceptaron ese criterio de la Corte. De hecho, yo creo que esto es correcto. A mí me parece que la inamovilidad es desde el nombramiento hasta los 75 años. Lo que la que actúa en forma incoherente es la Cámara de Senadores, ¿verdad? Que por una parte acepta el criterio de la Corte respecto de algunos, de cada caso de ministros, acepta ese criterio y no hace nada, ¿verdad? Y por otra parte, sin embargo, cada vez que nombra, los nombra por 5 años. Y lo que ocurriría, por ejemplo, en este último caso de Ríos, si Ríos plantea una acción, el resultado va a ser igual.
y también se supone que la Cámara de Senadores va a aceptar ese criterio también, como lo hizo con respecto a todos los otros ministros. Es decir, ahora ya está aceptado por la Cámara de Senadores el criterio de que rige el artículo 261 respecto de los ministros de la Corte. Eso es lo que ha sucedido. Ya no tengo el número exacto de años, pero por lo menos eran unos 10 años o más, incluso en que la Cámara de Senadores ya acepta ese criterio. Al principio no aceptó, al principio hay que señalar también en el juicio político que se hizo en 2003 como una causal estuvo el haber dictado sentencias como estas últimas, ¿verdad? En el juicio político de 2003, pero después ya se dictaron varias sentencias en el mismo sentido, y la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es la que tenía que iniciar el juicio político y no lo hizo. Ya existe una aceptación de ese criterio de la Corte Suprema. Correctísimo. Doctor, muchas gracias por estas ilustraciones y por tu tiempo. Que tengas una excelente jornada, doctor Lescano. Igualmente para ustedes, y un saludo cordial a la audiencia. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Súper interesante. El doctor Lescano Claude, es ministro de la Corte Suprema de Sí. Justicia